gobernador en la Marcha del Orgullo. ¿Qué has hecho, alcalde? La pregunta incómoda. Freno de mano a la presa El Zapotillo y además la cruda electoral. El PAN, Andrés Manuel López Obrador, los demonios andan sueltos. Hoy en Controversia. Un gobernador en la Marcha del Orgullo. La comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual en Jalisco realizó una marcha el sábado con mensajes sobre el no a la exclusión y discriminación. También exigieron matrimonio igualitario. La marcha, que empezó en la Glorieta Minerva y concluyó en la Plaza Liberación, recibió la sorpresiva visita del gobernador Aristóteles Sandoval. Necesitamos en México y aquí demostrar que somos respetuosos, dijo Sandoval Díaz en un mensaje a los que aún no reconocen el matrimonio igualitario. El Ayuntamiento de Guadalajara se limitó a colocar banderas con los colores del arco iris en sus ventanas, mientras que en sus registros civiles le cierran la puerta al matrimonio igualitario. El cardenal Francisco Robles Ortega dijo que en vez de andar cortando listones, las autoridades deberían cortar la violencia que se vive en todo el estado. Pues así iniciamos en Controversia. Yo nada más les diré a los periodistas, antes de saludar a mis compañeros, si ustedes me lo permiten, que el gobernador no va a ser su candidato a gobernador nuevamente, porque andan ya muy emocionados diciendo que traen la agenda siempre por delante, que les están ganando la jugada a todos. Pero bueno, mejor saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches. Jaime Barrera. Buenas noches a todos. Diego Petersen. Buenas noches, pues sí, un gobernador ya en campaña, no sé para qué, pero está feliz, ¿verdad? En la calle. Y de verdad los periodistas dicen, ya ¿Va a ven, buscar a la traemos alcaldía la de agenda. Guadalajara o algo así? ¿Tú crees? No, yo creo, a ver, este tipo de cosas, más allá de que es políticamente correcto y que me parece muy bien que se pronuncien a favor del matrimonio igualitario, porque es una ampliación de derechos, a diferencia de las marchas por la familia, que lo que buscan es que no se le den derechos a otros. Acá lo que se busca es ampliación de derechos para todos, y me parece que es ponerse en el lado correcto, políticamente correcto, ¿no? Más allá de eso, sí, estoy seguro que están pensando en cómo van a salir en la foto, en cuál va a ser el efecto, como cuando Emilio se iba corriendo al mercado o cuando Francisco Ramírez Acuña dijo que él iba personalmente a retomar el Club de las Chivas. Son cosas que hacen los gobernadores para salir en la foto. Son los actos mediáticos que se conocen, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un poco medio de esperarse la ocurrencia, porque en el discurso Aristóteles Sandoval ya había estado de acuerdo con los matrimonios igualitarios. El acto, más allá del hecho mediático, lo compromete. Por lo menos a decirle a sus diputados en el Congreso local que atiendan la petición que tienen pendiente de la Corte de modificar el Código Civil para permitir también matrimonios... Pero no lo dijo en el evento. No, pero bueno, entonces, a ver, si quiere dar la señal de que es más allá de un acto mediático, tendría que seguir eso, ¿no? Ahora, yo creo que era de esperarse, porque bueno, él ya se había manifestado así desde aquel debate de hace más de un año, en el que el presidente Enrique Peña Nieto envía esta iniciativa, el Día de la Diversidad Sexual, al Congreso de la Unión, para que se legislara justamente esto. Y que luego la Bastida le reclamó que por eso perdieron. Finalmente los diputados del PRI y los diputados en general del país evadieron esa discusión. Entonces, bueno, pues ahí está. Qué bueno que se muestre tolerante y a favor, como menciona Diego, de la ampliación de derechos. Y que bueno, ya vimos que no cayó muy bien ahí en el Arzobispado de Guadalajara, ¿no? Bueno, a mí me parece que más allá de si es mediático o no, que por supuesto que todos los políticos miden o hacen ese tipo de cálculos, yo no sé si de verdad les dan o no les dan, porque luego de pronto también se había dicho que no se pronunciaba abiertamente ni había pedido la reforma al Código Civil porque le quitaba votos. Entonces ahora resulta que ir le da votos, o que la bandera se ponga en el balcón del Palacio Municipal les da votos. Yo más bien creo, y estoy convencida, que es mejor un gobernante que tenga este tipo de gestos a un gobernante que persiga
y que genere condiciones de odio. Me parece que lo que está viviendo nuestro país en términos de violencia y en particular la violencia y la discriminación que hay hacia este sector de la población, porque no es nada más un sector al que se ha descuidado o al que no se atiende o al que no se le respetan sus derechos, es un sector constantemente violentado y que es víctima de homicidios, de ataques físicos, de discriminación. Entonces creo que una señal de amor, una señal de paz de parte de un gobernante siempre va a ser mejor a una persecución como la que había emprendido Emilio González Márquez y su secretario general de gobierno. Yo no sé si después de esto Jorge Aristóteles va a llevar su pose en la fotografía a los hechos. Está esto que menciona Jaime, la obligación que tiene el Congreso, porque no es una concesión que deban dar, sino es una obligación que ya la Corte les dio las indicaciones acerca de que se tiene que reformar este código porque viola lo establecido en la Constitución política de nuestro país, así como otras veces lo hemos platicado, les preocupa tanto violar la Constitución cuando se trata de sus salarios o cuando se trata de los recursos de los partidos políticos, les debería preocupar también estar violándola cuando se trata de los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Qué han hecho los diputados? Pues le pusieron ahí una nota al margen en el Código Civil Virtual, el que puedes consultar en internet, con respecto a que se anula lo establecido en los 3 artículos que la Corte determinó que violan la Constitución. Entonces, ¿qué hace falta? Pues para que no dependa de las ocurrencias o de lo que quiere determinado presidente municipal en alguno de los municipios, pues que ya se reforme el código. Esto y otros derechos más, como el derecho a la identidad, que es algo que han peleado de manera constante, que quien quiere ser mujer pueda ser mujer ante el registro civil y quien quiere ser hombre pueda ser hombre al margen de cualquier cosa ante el Código Civil, porque es algo que no viola ni afecta los derechos de nadie. Pues es mejor eso que el asquito. Por supuesto, que el asquito que le daba a Emilio el asquito y la persecución, porque él los persiguió. Julio. Sí, sin duda, pues es un gesto pues positivo, emocionó a muchos de los asistentes, anduvimos por ahí haciendo una crónica y estaban contentos, ellos lo veían, para empezar es histórico, nunca había ocurrido y pues lo decían emocionados, es que nunca había venido ningún político de esa estatura a darnos un gesto de solidaridad, por ese lado está bien, pero pues si no pasa al renglón legislativo, se queda solo en una simulación, digámoslo así, y pues también si Aristóteles o el PRI tiene que pasar a que se haga esta adecuación al Código Civil, pues también Movimiento Ciudadano, que pusieron la bandera, aprovechando que Alfaro dice que con una llamada basta para que salgan cualquier reforma, pues que eche una llamadita de una vez, ¿no? A los diputados de Movimiento Ciudadano y que las 2 bancadas mayoritarias saquen esto, que como bien dice Sonia, es una obligación, que salga rapidito en 2 horas. Y efectivamente hay un trasfondo político, es decir, estar poniéndole un 4 a Enrique de cara a la elección, porque hay que recordar que Enrique Alfaro siempre en estos temas es como pez enjabonado, nunca se define y cuando hay que votar se sale. Hay que recordar que cuando era diputado... Muy parecido a Andrés Manuel López Obrador, sí, que claro, va de ese tema. Cuando era diputado por el PRD y se iba a votar la famosa ley para blindar la Constitución de Jalisco por la vida, es decir, esos roles muy panistas que estaban empujando en ese entonces, que se protegía la vida desde la concepción. Alfaro se salió hasta la para muerte no votar, natural, ¿no? Y en campaña siempre ha sido muy evasivo, respetuoso en el tono, evasivo a la hora de tomar una postura respecto a la ampliación de derechos, matrimonio igualitario, etcétera. Entonces también, evidentemente, que el gobernador lo que está haciendo es adelantar el peón para acocar a Alfaro. Así es. Pero si hay una manifestación como las banderas, yo estoy de acuerdo con Julio, puede salir esa iniciativa rápido. No, Sí, pero lo que quiere es que Alfaro se pronuncie. Y yo creo que va a seguir en esta capoteo, que además ha sido muy hábil para capotear. Cuando ya lo tiene arrinconado, dice, ese no es el tema más importante del Estado. Ahí me preocupan otras cosas, y se va como Robles, por la seguridad, ¿no? Con el cardenal Robles, ¿no? Y también en lo político, pues esto que hace Aristóteles no deja de ser parte de esta estrategia de promoción nacional que se ha estado intensificando en los últimos meses, ¿no?
primero con los anuncios de las estrategias para revertir el gasolinazo y levantar la economía familiar, y luego pues también con lo de eliminar el financiamiento de los partidos, que lo vimos en las últimas semanas, y esto pues también, vaya que le sirvió para aparecer en portada de varios diarios nacionales. También forma parte de esto, de estar ya en una campaña. ¿Qué está buscando? Bueno, ya está entre los 12 candidatos del PRI que están midiendo. Es el único gobernador que están midiendo. Para la dirigencia nacional del PRI. Sí, exactamente, está la dirigencia nacional del PRI, porque el senador no puede. Está en el lugar 9 de 12, pero bueno, ya está en la lista, ¿no? Porque el senador no puede, la ley lo prohíbe, y bueno, Sí, por otra diputación. circunscripción sí puede, ¿no? Bueno, sí, por la circunscripción, por ejemplo, del centro del país podría perfectamente. Y pues la dirigencia sin duda es una meta que puede ocupar muy bien. Sin descartar que también pudiera estar ahí estimulado por este banderazo del 2018 y que Buscando quiere ser de los ayudar a presidenciales. reconstruir algo para su partido, ¿no? Porque hay que recordar, igual que se le reconoció su presencia ahí en la marcha el sábado, fue lo mismo que reconocieron organizaciones que defendían este derecho de las uniones igualitarias entre personas del mismo sexo desde hacía décadas en el país, cuando Peña Nieto los invita a Los Pinos, sí fue Los Pinos o Palacio Nacional, no recuerdo bien, pero los invita, les hace una mesa a las organizaciones que por años habían luchado por eso, y dice, a ver, aquí tengo una iniciativa que voy a enviar allá. Digo, también eso lo reconocieron todos, y creo que por ahí más o menos siguió el mismo camino, ¿no? Del Por lo gobernador pronto, de aquí. Jalisco tiene ya su Justin Trudeau, como el primer ministro canadiense. A ver, no sé, a mí me parece que más allá de las lecturas políticas que se le puedan dar, lo importante va a ser lo que pase en los hechos. Ya ha habido, por supuesto, gestos importantes de parte de todos los políticos, incluso de Enrique Alfaro, que en la práctica se convirtió en el primer alcalde que dio la indicación a sus registros civiles de casar a las parejas del mismo sexo. Entonces, en el estado fue el primer alcalde que le da esa indicación. No públicamente, se cuida de no hacerlo, pero en la práctica lo hace. Entonces, yo creo que ya lo que tendría que suceder es dejarnos de hipocresías y dar el paso. Bien. Pues tenemos los comentarios de ustedes y también la encuesta que hoy está realizando Canal 44 a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué reflexión se tiene ante la presencia de Aristóteles Sandoval en la Marcha del Orgullo Gay? 24% comenta apertura a la inclusión. 56% nos dice es una estrategia política y 20% una incongruencia. Además, tenemos algunos comentarios. Cari dice, al señor Aristóteles Sandoval solo le interesa la foto. Es un gobierno que presume lo que carece. Solo es proselitismo político. Gracias, Cari. La patrona mala, además dice, ojalá la próxima vez encabece la marcha de los ejidatarios del Zapote, quizá con su atención les paguen por fin lo justo. Mala, ¿eh? Sí, es una patrona mala. Y también nos hacen llegar otro comentario. Alberto decía, el Gorber participará también en la procesión del Corpus Christi. Bueno, muchas gracias. Robert Sandoval, Aristóteles lo hizo políticamente para ganar votos a futuro para su partido, porque aquí al PRI no lo quiere la gente. Gracias también por su participación. Es el momento de la pausa. Continuamos enseguida. ¿Qué has hecho, alcalde? Pregunta incómoda. ¿Qué has hecho, alcalde? Es una herramienta de rendición de cuentas para el empoderamiento ciudadano, impulsada por diversos organismos empresariales y de la sociedad civil en Guadalajara. Fue creada para evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones a las que se comprometieron los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. En su tercera medición, presentada hace días, ciudadanos de Zapopan y Guadalajara ven más inseguridad. Sin embargo, también perciben mejorías en los relacionados servicios públicos generales. A la presentación de resultados no asistieron los alcaldes de Zapopan, Pablo Lemus, y el de Guadalajara, Enrique Alfaro. Se debe mejorar, declaró Pablo Lemus. Se debe cambiar los indicadores para medir la violencia, concluye Alfaro. Nadie fue autocrítico. ¿Qué has hecho, alcalde? Por lo pronto no acudir. Pero la verdad es que los resultados A mí me interesantes. parece fatal que no acudan por dos cosas. Totalmente. Uno,
es un acuerdo que ellos llegaron con Coparmex. Cuando ellos van a Coparmex como candidatos, Coparmex dice, a ver, ¿a qué se comprometen? Firman ellos los compromisos y luego Coparmex dice, ¿cómo te vamos a medir? Se hace, se acuerda que quien mida sea cómo vamos, acuerda con los equipos de los alcaldes cuáles van a ser los indicadores con los que ellos quieren medir sus compromisos, es decir, se las pusieron en bandeja. Con números que puso su equipo de trabajo. Exactamente. Ellos dijeron, a ver, estamos aquí, porque es lo que se llama base. O sea, hay toda una metodología para hacer estas mediciones. La verdad es que esta metodología, a estos dos primeros alcaldes, son los primeros que se mide, está, yo diría, bastante laxa. Fueron a los dos primeros ejercicios y ahora que no les gustó no van. Me parece no les gustó ninguno, ¿eh? No les gustó ninguno, pero ahora que la madrina era mucho peor, para decir la palabra muy tapatía, ¿no? Ser una buena madrina, porque no... Es que caminan para atrás, entonces como sí, al tercero pues ya vas más atrás ya todavía. Vas atrás, pero sobre todo el tema de seguridad. Entonces, quieren cambiar los indicadores para medir la seguridad. ¿Cómo por qué? A ver, pero es lamentable que pese a todos estos esfuerzos que ya se habían hecho de más de un año y de la apertura mostrada inicialmente de abrir equipos, de ir construyendo juntos con el equipo de Jalisco Cómo Vamos, que encabeza Augusto Chacón, que no es sencillo, ¿no? Es ir aprendiendo a ponerle indicadores a algo que no están acostumbrados a hacer, porque nuestra clase política está acostumbrada a salir a campaña, prometer muchísimo, ofrecer cifras alegres, ofrecer cosas que luego no le dan seguimiento. Entonces, en este compromiso que hacen con Coparmex, se avanza en ese camino que les sirve a final de cuentas a los propios gobiernos para ver cómo van sus equipos. Además, el no haber ido se perdieron de la interpretación que hicieron varios especialistas en eso, y donde quedó claro que no hay ni mano negra, ni intención de perjudicarlos, ni que es un juicio sumario, ni un examen, sino simplemente una conversación y que conozcan cuál es la percepción que el ciudadano tiene de su trabajo. Y creo que eso es un instrumento que deben aprovechar en vez de rechazar. Pero creo que, como ahí también se dijo, influyeron estos ánimos y humores que está empezando a despertar la cercanía con el proceso electoral, pero que ojalá tanto Alfaro como Lemus se convenzan de que es un instrumento que les puede servir para evaluar y para tomar decisiones. Porque además no solamente había calificaciones negativas, había servicios, había aspectos en el que el ciudadano ve avances. Entonces, digo, yo creo que deben de retomar este diálogo, esta conversación, tanto con los que evalúan, con los que están haciendo estos indicadores, como escuchar lo que está diciendo la gente, sus gobernados, de sus gobiernos y de sus decisiones. Pero además son datos que si bien en algunos de los casos, sobre todo en seguridad, que quizá podríamos acotarlo al tema que es el que les molesta, porque más, sí, desde la medición anterior ya Enrique Alfaro en su discurso, recordemos que dijo, ya mañana los periódicos van a salir con que estábamos muy mal en seguridad, ya los conozco, como amenazando o advirtiendo. Basura, ¿no? No, todavía no éramos basura. Todavía no. Pero entonces, ya desde ese momento había molestia por los resultados o por los datos que se van a conocer. Se enojó mucho la primera vez cuando también sale mal en seguridad. Pero la primera no fue. A la primera solo fue Pablo Lemus solamente y mandó a Hugo Luna. Por supuesto. O sea, en realidad, Enrique Alfaro ha ido solo a una y un ratito. A la del... También llegó y dijo... Ahí a la del mercado México. Exacto. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con el tema de seguridad? La percepción nos ha demostrado que va prácticamente de la mano de las cifras que se han dado en todas partes. Las que lleva el Consejo Nacional de Seguridad, las que miden cifra negra, las que miden solamente carpetas de investigación que se han estado abriendo en cada uno de los delitos y que dejan muy mal a Jalisco y muy mal a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando le preguntas al ciudadano cómo se siente en materia de seguridad, por supuesto que te dice que muy mal. Y no nada más... Y hay otra pregunta que es muy objetiva, que es, ¿usted ha
sido víctima de un delito. Y ha crecido. Eso no es percepción, es una pregunta directa. Claro, de hecho hay datos directos. Está el tema de la comisión de delitos y está también la cifra de delitos por cada 100,000 habitantes, que se mide con base en las cifras reales o en las cifras que sí cuentan, que son las registradas por las autoridades en materia de seguridad. Y todo esto, además, los alcaldes lo conocen, me imagino que se los informan sus equipos de trabajo, porque lo que sucede en esta presentación es ya las conclusiones de ese trabajo, que además es un trabajo de casi un año, desde que se levantan se preparan las encuestas, se diseñan las preguntas, que no siempre son las mismas. Por ejemplo, hay una cifra que se da en esta última presentación de la encuesta de seguridad sobre desapariciones, que son, esta encuesta es la que abastece luego que has hecho alcalde en materia de percepción. Es decir, todo esto está platicado con el gobierno del estado, está platicado con los ayuntamientos, entonces me sorprende que no sepan que esto iba a suceder. Sí, es un ejercicio que no es ni tendencioso, ni ambiguo, ni... Y que tendría que ser una herramienta, lejos de hacerlos enojar y darse cuenta de lo que está viviendo el ciudadano. Si uno lee a los teóricos de la rendición de cuentas, esto es lo ideal, ¿no? Que la participación ciudadana esté en este tipo de ejercicios, y más, como dice Diego, pues fueron compromisos que ellos mismos firmaron, y también lo que sorprende es cómo al paso de los meses se fue perdiendo esa cercanía de estos gobiernos cuando eran candidatos con los organismos de la sociedad civil, que incluso hasta incluyeron al gabinete a muchos que eran de distintas de estas organizaciones, y ahora pues ya se ve este distanciamiento a raíz de las críticas, a raíz de lo que no les ha gustado que les han dicho, pero pues los datos son contundentes. Lo que comentabas de los delitos, los que han cometido delitos fue de los que más subió. En Guadalajara tengo entendido que del 11 al 21, muy lejos de la meta de 9.5, que es la que ellos se pusieron. Entonces no se pueden decir engañados. Y fíjate que otro dato interesante de lo que sucede ahí es que si ellos ponen la cifra y luego no les gusta, lo que tienen que ir ahí y decir, oigan, ¿cómo vamos a modificar? Pero lo que ha pasado es que se han amachado, sobre todo en el caso de Guadalajara, con su comisario, y el caso del gobierno del estado con su fiscal, ¿no? Y la cosa está mal. ¿De quién es responsabilidad? De ambos. O sea, no hay uno que sea el responsable. La seguridad tiene un nivel federal, un nivel estatal y que un nivel además municipal. había salido ya también en el ejercicio de que has hecho gobernador, que se presentó ya por primera vez también, y que sale muy mal en materia de seguridad y muy mal en combate a pobreza, que eran dos temas a los que el gobernador Aristóteles Sandoval se va a comprometer. Están más preocupados en ver a quién le echan la culpa que ver cómo resolver el problema. A mí eso es lo que realmente como ciudadano me asusta. A ver, y no solamente es el componente de la encuesta, también se tienen que revisar los planes que ellos mismos diseñaron y que ellos mismos se ponen una meta, y lo que hace el observatorio es saber, en lo que tú y tu trabajo definieron en tu plan municipal de desarrollo, yo lo reviso y lo checo, o una decisión o alguna reforma que tengas que hacer para lograr, yo reviso si la vas a hacer. Entonces son varios componentes los que hacen la evaluación, que insisto, les serviría como de un mapa para saber qué está funcionando y qué no. Que por ejemplo además, salen bien evaluados en la parte de organización de seguridad, que es todo este tema de la agencia metropolitana y todo, ahí salen bien. Ahí. Por ejemplo, Miguel Vázquez les decía algo muy interesante, les decía, oigan, pues agradezcan que hoy tienen eso y que le están haciendo la chamba, para que sepan lo que pasa en las cañerías, para que sepan lo que pasa con la burocracia operativa, que a lo mejor no tienen tiempo ustedes de ir a ver, y que es la cara cotidiana del gobierno. Es decir, ¿qué ve la gente del de Parques y Jardines? ¿Qué ve de la gente del alumbrado? ¿Qué ve la gente de la policía? Y en el asunto de la policía, que es tan sensible, pues como dice Diego, no es un tema que solo les corresponde a ellos. Ahí hay un componente federal, hay un componente estatal. Es más, ese foro les puede servir incluso para plantear lo que ellos ven desde el municipio, por qué no está jalando el tema de la seguridad, ¿no? Acuérdate que Alfaro venía del enojo, claro, del viernes, ¿no? Y demuestra que cuando hablaba de encuestas se refería a esto, ¿no? Sí, y también de la otra cosa, yo creo que había como esa intención de no
volverlo a enfrentar a la prensa para que no dejara más. Y le dijeron a Pablo, no va ni uno ni otro, porque que por segunda ocasión fuera Lemos y no fuera Alfaro lo dejaba ver peor, ¿no? Entonces yo creo que también fue un cálculo por ahí más bien político, decir, no vaya a volver a dar la nota. Sí, Pero y estaban recién ojalá dentro de dolidos. 3 meses, en la cuarta actualización, pues ambos vayan. Digo, aunque ya va a estar más pegada ya el arrancadero político electoral. Todavía van a ser alcaldes, todavía en funciones. Ojalá que vayan, de verdad que ojalá que vayan. Porque eso es en beneficio de construir una mejor relación entre los gobernantes y los gobernados. Vamos a ver qué nos dicen ustedes en las redes sociales. Muchas gracias por participar. En la pregunta de Canal 44, nos dice Guadalupe González, en la escala de 10 a Pablo Lemos, Zapopan está avanzando mucho para la carretera base aérea, muchísimo y mucho trabajo, dice, en la carretera a Nextipac, también aquí en Nuevo México nos pusieron concreto hidráulico y bocas de tormenta. Gracias, Guadalupe, por su participación. Silvia Álvarez dice, hola, buenas noches. Alfaro está trabajando en la medida del presupuesto. Gracias, Silvia, también por su participación. Ahí sí ya no entendí si resultó bueno o malo. No, bueno, lo que creo que quiere decir que no puede hacer más. Lo que hay que decir es que No todo es lo lana. están midiendo en función de lo que él se comprometió con el presupuesto que él Ya sabía. que iba a tener, e incluso luego presumió que fue un presupuesto récord, ¿no? Claro. Entonces tuvo más dinero del que esperaba y él se comprometió a eso. Nadie lo obligó a eso, es lo que hay que decir, ¿no? Un momento de la pausa, continuamos. Freno de mano a la presa El Zapotillo. De 2.000 trabajadores dedicados a culminar la presa El Zapotillo, ya solo varias decenas trabajan en torno a la represa de 80 metros de altura. Las oficinas son desarmadas y las máquinas poco a poco abandonan el lecho del Río Verde, consignó el diario Milenio Jalisco. Una controversia constitucional resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 3 suspensiones frenaron el proyecto de subir su cortina a 105 metros. El ejido Ojo de Agua de Obispo de San Juan de los Lagos obtuvo otra suspensión que detiene la construcción del acueducto a León. El proyecto inicial, a 80 metros de altura, limitaba a entregar agua a León, Guanajuato y poblaciones de los Altos de Jalisco. ¿A eso quedará reducida la presa El Zapotillo? Domina también que... Pues otra que se va. Ya no tiene Ahora, que ir. bueno, no se va. Ahí está, todo detenido. Que si antes de eso hacemos un paréntesis, Diego tenía algo que agregar de un tema anterior. Que para algunos prominentes panistas, LGBT es la guadalupana bajo el Tepeyac y nada más. Ya, se Oye, cierra el no, paréntesis. era paréntesis. A mí me preocupa mucho el tema del Zapotillo porque es el costo de un tuitazo en un momento de valentía que se hicieron bolas. Enero de en el evento. 2013, a 2 meses de asumir el Exactamente, gobernador. lo avienta sin pensar en las consecuencias que iba a tener. Y yo nomás pondría 3 datos sobre la mesa. 1, es más caro arreglar la presa para que se quede 80 a hacerla 105. 2, el problema de las poblaciones a 80 tampoco sale. Y operar las Es decir, 60. el riesgo que enfrentan las y operar poblaciones. las 60 metros, que es lo que están proponiendo, para que no se inunde nadie. Ya es la nueva. No le sirve a nadie. No, pues ya es la propuesta. Bueno, hay que operar las 60 metros. No capta agua para nadie. Y el riesgo de una avenida puntual grande, esto están alegando el cambio climático, justamente es eso, que puedes tener una tormenta muy fuerte, puntual, que te puede captar, como acabamos de ver en Oaxaca, te puede dar 30 centímetros de agua por metro cuadrado, ¿no? Sí, 30 centímetros por metro, lo cual te provoca una inundación en una cuestión de 12 horas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las propuestas que se están haciendo, que me parece que se están haciendo demasiado a la ligera. A ver, este retiro también coincide con un momento que parece que por estos mismos enconos, estos mismos desacuerdos que hay, las dificultades para llegar a una salida al problema y resolver una necesidad que tiene la ciudad de traer más agua, es
este asunto de este contrato millonario que se hizo con esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas, la UNOPS, para, ante ese escenario de desacuerdos, tener como una tercera visión que ayudar al gobierno del Estado a tomar una decisión de autoridad, ¿no? que le corresponde hacer, para no repetir esto que hemos estado haciendo como sociedad, de estar pateando el bote, aplazando la decisión y no tomar una decisión desde hace 30 años. O sea, estamos ante un asunto que estamos en el riesgo de repetirlo otra vez. Ya se fue todo el sistema de presas que proponía Guillermo Cosío hace que 30 años, se cayó aquel crédito japonés que propuso el primer gobierno panista, se cayó lo de Arcediano de Paco Ramírez Acuña, lo del Zapotillo de Emilio está en litigio por una serie de errores también de procedimiento, de respeto a las comunidades, está atorado. Pero bueno, una de las más importantes ofertas de gobierno del actual gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval era romper esa inercia y ser el gobierno que pusiera ya una solución. Ahí está, tiene ese estudio que mandó hacer a la ONU, que no costó nada barato, y que bueno, esperemos que le dé un uso y que salgamos y se tome una decisión al respecto. Porque sí, ya le quieren rasurar a la cortina de 80 a 60. Entonces, no pueden rasurar la cortina, así, sería operar la 60. A mí me parece que lo que está sucediendo es solamente la consecuencia de actos de corrupción, de muchas irregularidades en torno a la asignación de las obras, de abuso contra comunidades que a final de cuentas defienden su derecho, tienen derecho a ir a tribunales y han ganado en tribunales. Totalmente. Me parece, o sea, no podemos pensar que la Corte se ha equivocado o que actuó políticamente o por alguna otra razón más que por los derechos que respaldan a Jalisco en el tema de decisión. ¿Qué hubiera pasado? Por supuesto, ¿qué hubiera pasado si el gobierno hubiera hecho lo correcto en el tema del acuerdo de distribución para que no terminara la Corte echando abajo la altura de la cortina, ¿no? Que es lo que finalmente detiene la obra? ¿Qué hubiera pasado? El acuerdo no es lo que está en litigio. Lo que pasa es que el gobierno de Jalisco no consultó al Congreso. No pasó por el Congreso. Una cosa tan sencilla y básica pero a eso me refiero. O sea, ¿qué hubiera pasado si el gobierno del Estado hubiera hecho lo correcto y hubiera enviado ese acuerdo al Congreso del Estado que trascendía la administración? Si hubiera pagado cuando iba a haber pagado, pues no les ha pagado a los que ya tenían acordado. Pero además si hubiera socializado, o sea, a ver, yo entiendo muy bien que es el beneficio de miles a costa de que se afecte unos cuantos, pero esos cuantos tienen derecho. ¿Yo por qué me voy a mover de mi casa para beneficiar a todos los demás? O sea, me parece que... No se socializó, perdón, que te interrumpa, porque César Coll decía que el trabajo fue enorme. ¿Qué es socializar? O sea, ¿qué es socializar? Pues que iban y negociaban y le estaban ofreciendo pagar las a mí me parece que, por supuesto, claro, y además todo se hizo mal. Y lo vemos ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Talicoyunque y en el Nuevo Cacico, ni siquiera han sido capaces de conseguir los permisos municipales. O sea, todo lo que han hecho, cada paso que han dado en este proyecto ha sido equivocado. Luego, en el tema del acueducto, que es, o sea, ¿de qué no sirve la presa si no hay acueducto? Le dan el contrato a una empresa fantasma prácticamente que no tenía ni recursos, que no tiene infraestructura, que estaba quebrada. Terminan inyectándole dinero público para ver si la revivían, no pueden lograrlo, se sigue muriendo con todo este dinero público que tiene metido de los 600 millones de pensiones del Estado, lo que tiene de Infonavit, lo que tiene de otras instituciones bancarias. Luego esta empresa le transfiere a otra empresa en una transferencia en las cañerías, abordada en las cañerías. Entonces, todo lo han hecho mal. No entiendo por qué les tendría que salir bien. Sí, la culpa de que no se concrete el proyecto y de todo este dispendio es de y además no hay agua. Habitantes de Temaca, ni de de las autoridades. Desde el principio los estudios eran deficientes. Hicieron muchos de estas acciones en base a análisis viejos, como si quisieran operar a alguien con una radiografía, un análisis de hace 20 años, para empezar, ¿no? Y pues todo esto ha llevado ya a este fracaso. Efectivamente no se ajusta el agua, no hay
suficiente, ni siquiera hay certidumbre. Ni siquiera hay certidumbre del flujo que va a tener el Río Verde en escenarios de cambio climático durante los próximos 20 años. Ahí hay una discusión que yo creo que esto lo comentaba Miguel Magaña Vil, que es un investigador. Miguel Magaña, ¿qué investigaciones tiene? Sí, es investigador del UDG, pero no tiene ninguna medición. O sea, la UDG también lleva años ahí y no ha hecho ninguna medición. El INTA sí ha hecho mediciones. El INTA dice, si hay agua, ok. Si alguien cree que no hay, que haga mediciones, pero no podemos combatir. Algo así, incluyendo... El INTA ha hecho 2 mediciones, ¿no? Una haciendo la evaluación de todos los años. Las peticiones de afluentes que ha habido en la última década que se han solicitado por información. El trasvase sí es algo que, digamos, que se tiene que negar. Atrocidad. Lo que no puedes hacer es decir que el agua es de Jalisco. Ese discurso del gobernador es una tontería, porque entonces Guanajuato nos va a decir la del Hermes nuestra, quédense con la del verde, y nos da la torre, porque entonces tomamos agua Chapala. No, sí, eso sí estamos de acuerdo. A lo que voy, necesitamos más seriedad en la discusión de todos los actores. Sí, pero por parte del gobierno, pero también por parte de la universidad, también por parte de los organismos que están del observatorio y también por parte de la CNA. Hay otros asuntos que sí son lógicos, o sea, si tú en un trasvase pones una manguera entre 2 macetas, una se va a secar y la otra se le van a pudrir las raíces. Es lo que comentan siempre estos especialistas. Y además le estás quitando agua a una región que produce los alimentos y para dársela a una que va a producir automóviles. Es totalmente absurdo. A ver, no le quitas agua a la que produce alimentos, porque esa agua no es para producir alimentos ni se usa para producir alimentos, está destinada a uso urbano. ¿Mandarle a Guadalajara también es trasvase o no? No, desde luego, también. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar agua? Pues es que la del Zapotillo no era para Guadalajara desde el inicio. Toda presa es trasvase. Toda presa que se hace es un trasvase. Claro. También ese es un parche, no iba a ser para Guadalajara el agua del Zapotillo originalmente. No. Guadalajara iba a ser otra presa. Es lo mismo que estamos diciendo, sí, entonces, de los trasvases que no deben de ser. Necesitamos una discusión mucho más seria de todos los actores, empezando por CNA, que es terriblemente soberbia, ¿no? Por lo que le llamamos aquí el cártel del agua, que son estos ingenieros que llevan años, digamos, haciendo los estudios, pero que los tienen para ellos, ¿no? Que son muy pocos. Y el gobierno y la universidad. Y ahora va a venir la UNOPS con un estudio de 4,5 millones de pesos a decirnos, como todos los consultores, a decirnos lo que ya sabemos y encima nos va a cobrar. Porque además tampoco hizo estudios UNOPS. UNOPS lo que tomó los datos que ya existen. A ver, una pregunta muy concreta para cada uno de ustedes. A ver, ¿qué debería de suceder con el Zapotillo ya después de todo? Bueno, pues, mójate, Sonia, ahora sí. No, lo que está sucediendo es que no va a haber, o sea, no avanza para ningún lado, y la prueba es esto que documenta Agustín del Castillo del Retiro. A mí me parece que sí, porque además, insisto, había colocado, por ejemplo, a Bengoa los primeros tubos pensando en que, pues aunque fuera a 80 metros, se podía comenzar el proyecto del acueducto para el trasvase, y recientemente que fueron a inaugurar un parque agrícola del gobierno del estado, retiraron los tubos y se los llevaron a Tepa porque estorbaban. Entonces ya la verdad es que yo no veo avances por ninguna Desde parte. enero ya no se paran con eso de los tubos. Sí. Y Talicoyunque también, pues son solamente 7 familias, 6 de Temaca, una de Palmarejo que está viviendo, y de Acacico solamente hay el nuevo Acacico, pero de una sola casa terminada y pura obra negra. ¿No? Creo que de Talicoyunque ya unas, bueno, creo que 3 todavía familias menos, abandonaron pues, ya entonces las son todavía menos. No se va a quedar en Elefante Blanco, ya estamos a medio año del 2017, ya se viene lo electoral, van a patear el bote otra vez y van a ser otra vez pospuestas todas estas decisiones, desgraciadamente, para la zona metropolitana de Guadalajara, porque como bien dice, son 30 años de fracasos en materia hídrica. Pues yo creo que sería lamentable que se pateara nuevamente el bote. Yo sí creo que se tienen que resolver todos estos litigios, resarcibles el daño a quienes no se les tomó en cuenta, pero yo también abonaría a una discusión donde pues no todo el mundo puede ganar ni llevarse todo lo que ve, sino se tiene que llegar a una conclusión en beneficio colectivo, porque también si queremos defender el beneficio individual y personal, pues no va a jalar nada aquí nunca, ¿no? Pues que nos digan que tu respuesta después. A ver, no alcanzamos brevemente. Yo creo rápidamente voy a decir, ojalá los políticos se mojen, porque es responsabilidad de ellos, y es un problema político. Todo tiene solución si se trata bien a los habitantes de las comunidades, si se hace un buen acuerdo con los altos, si se demuestra... ¿Pero tú crees que todavía sea negocio como para que les interese? A ver, yo lo que digo es que ojalá se mojen, porque no veo ni al gobernador ni a los que quieren ser
dispuestos a mojarse. Lo malo, y hablando de mojarse, no hay agua. Exacto. No hay agua suficiente ahí Pues en la por región. eso, por eso no se quieren Rápido a mojar. la pausa. Ya regresamos.